Un primo de mi papá trabajaba como guardia de seguridad en 2007 en un anfiteatro del gobierno que ya estaba medio olvidado. Era un edificio enorme, de concreto viejo, con pasillos tan largos que la linterna no alcanzaba a iluminar hasta el fondo. Para quien no lo sepa, un anfiteatro es como le llaman a las instalaciones forenses donde se reciben cuerpos sin identificar o sin reclamar. Es una mezcla entre morgue, laboratorio y sala de prácticas. Ahí llegan los cadáveres que nadie ha reclamado, que fueron encontrados sin documentos o de personas que murieron solas, en la calle, sin familia localizable. A veces llegan cuerpos que no tienen nombre o tienen uno, pero no hay forma de confirmar si es real. Otros sí tienen papeles, pero aunque se intenta contactar a la familia, nadie responde o de plano no hay a quien buscar. La mayoría entra en una lista esperando que alguien los identifique. Pero pasa el tiempo, semanas, meses. Si nadie va, se van a la fosa común. Esos eran los cuerpos que él vigilaba por las noches. En ese lugar no había cámaras, solo 2 guardias por turno. Él, que era nuevo, y alguien mayor con años de experiencia. Algunas veces el otro guardia se iba sin decir mucho. Casi siempre a la misma hora. Solo decía, ahorita regreso, no me tardo. Desaparecía por una de las puertas traseras hacia una parte del edificio que no se usaba. A veces volvía a los 15 minutos, a veces tardaba más. Nunca explicaba nada. Una noche no se presentó a trabajar, ni la siguiente. Se comunicaron de recursos humanos para avisarle al primo de mi papá que esta persona había sufrido un accidente y que mientras se recuperaba, él iba a estar solo. Le dijeron la única cosa que odiarías escuchar si tuvieras ese trabajo, que ahora tú vas a estar solo en ese edificio. Afortunadamente, decía el primo de mi papá, hasta el momento nunca había escuchado nada raro en el edificio, ni donde se encontraban las cámaras de frío, ni en los vestíbulos, ni en el oscuro patio trasero. Fantasmas es lo que te esperas de un lugar así. Desde entonces se quedó solo en el turno de la noche. Él tenía sus rutinas, encender el café aunque no se lo tomara, leer los reportes viejos, dar la ronda aunque no pasara nada. Decía que lo más raro del edificio era el silencio. A veces sentía que caminaba por un sitio que ya no era parte del mundo real, como un videojuego multijugador, pero con nadie conectado. Pasaron 3 noches y luego, justo a la hora en que su compañero solía irse, tocaron la puerta trasera. No era un toque desesperado ni lento, era firme, como quien sabe exactamente dónde está y por qué. Fue a ver. Eran 2 hombres, uno de ellos parecía incómodo, el otro tranquilo, como si ya conociera el lugar. Preguntaron por el otro guardia. Él les explicó lo del accidente. Uno de ellos se fue a hacer una llamada usando un celular pequeño de esos viejos. A los pocos segundos sonó el teléfono del escritorio. El tipo que manejaba la camioneta le dijo que fuera a contestar, que ahí lo esperaban, que si quería cerrar a la puerta no había problema. Regresó a su escritorio y contestó. Una voz que no conocía lo llamó por su nombre.
Le dijo cosas que sabía de él, su puesto, lo que ganaba al mes, su hora de entrada y de salida, y le ordenó con calma: «Déjalos pasar, están autorizados». No preguntó nada, regresó a la trastienda y les dio acceso. Esa noche sacaron 6 cuerpos de los refrigeradores y se los llevaron. De los cuerpos que nadie había venido a reclamar. Cuando ellos se fueron, él se quedó pensando en lo que acababa de pasar, así como en la pregunta obligada y aterradora: ¿qué van a hacer con los cuerpos? La noche siguiente volvieron a tocar la puerta. Esta vez era alguien diferente, un hombre vestido con ropa informal, como de los que venden seguros o traen volantes para negocios. Traía una bolsa de papel con comida rápida en la mano. Lo invitó a sentarse, sacó 2 hamburguesas, una para él y otra para el guardia, y le habló con voz muy tranquila: «Tu compañero tenía un trato con nosotros». Le explicó que nadie reclamaba esos cuerpos, que estaban ahí abandonados, que al menos podían tener un propósito. «Esto es solo un adelanto», le dijo, y le pasó un sobre con dinero. Era un poco más de lo que él ganaba en un mes. Antes de irse, le aclaró que cuando necesitaran algo, le iban a hablar. No era necesario decir «sí, acepto». Con recibir el sobre con dinero era suficiente. Antes de irse, le aclaró que cuando necesitaran algo le iban a hablar, que le harían un pedido y que él solo debía asegurarse de que los cuerpos estuvieran marcados para que llegara la camioneta y sus empleados no tuvieran que andar escogiendo. La primera noche en que hablaron por teléfono querían 3 hombres, 2 cualquiera, pero el tercero debía tener ciertas características. Alguien con la cabeza rapada, cejas gruesas, rostro ancho, que se vea fuerte, serio. Cuando reportó que no había nadie con esas características, le dijeron que estuviera pendiente de cuando llegara alguien así. Pasó casi un mes para que le volvieran a llamar. Esta vez el pedido fue diferente: un hombre, una mujer y un niño. Cuando escuchó esto, se quedó en silencio. El tipo del teléfono no repitió la frase, solo colgó. Se quedó largo rato frente al escritorio sin moverse, mordiéndose el labio. Sabía que el hombre estaba en el refrigerador. Era uno que habían mandado a una escuela de medicina, pero lo devolvieron. La mujer también, una recién llegada, sin familiares que la buscaran. Nadie la visitó, nadie preguntó por ella. Pero el niño, ahí sí se detuvo. Eso no. Casualmente esa misma semana había llegado un pequeño. Nadie sabía de dónde, lo encontraron en la calle. La policía lo trajo, hicieron los protocolos y se quedó ahí, en frío. Esa noche el primo de mi papá lo escondió. Abrió una cámara que ya no funcionaba y lo metió ahí, cubriéndolo con una sábana para salvarlo. Le puso un par de cajas encima como si eso fuera suficiente. Por primera vez se cuestionó de verdad por qué le costaba tan poco entregar adultos. ¿Acaso ya había cruzado esa línea sin notarlo? Acomodó al hombre y a la mujer, ya los tenía señalados en la hilera de siempre, listos para cargar y llevar. Justo cuando pensaba en cerrar todo, vio al niño.
parado en la puerta, descalzo. «No quiero quedarme solo», dijo el niño sin llorar. «Extraño a mis papás». Un escalofrío le recorrió la espalda, como si alguien le hubiera abierto la camisa por detrás. Esa noche, por primera vez, consideró renunciar. Cada tanto, la persona que le había hablado por teléfono le recordaba de aquel hombre que habían solicitado con ciertas características. Una noche apareció uno así, como si el destino lo hubiera mandado. Más de una vez le dijeron que ese se lo iban a pagar mejor, así que cuando contestó la llamada lo anunció con entusiasmo. Volverte la persona que hace esto no ocurre de la noche a la mañana, va poco a poco. Nuestra mente es muy buena para irse adaptando a una nueva normalidad. Un día te piden algo mínimo, al día siguiente algo un poco más arriesgado. A los meses aceptas cualquier cosa, rebasas tus propios límites sin cuestionarte. Se llevaron al hombre que habían pedido a la talla, pero lo extraño fue que lo devolvieron a la noche siguiente. ¿Algún problema?, preguntó el guardia. No, ninguno, pero la clienta solo lo quería para pasar la noche, para dormir con él. Puedes interpretarlo como tú quieras y de cualquier manera es aterrador. Antes de irse, el tipo le dijo algo más al guardia. ¿Nunca te has preguntado qué hacen con los cuerpos? Y se respondió solo. La señora, ya sabes, pero hay otros. Alguien que los usa para ceremonias. De ese cliente no se sabe mucho, nunca se presenta en persona, siempre manda a alguien diferente. Todos los que han ido a recoger su encargo traen la misma actitud, no hablan de más, no miran a los ojos y traen el pago exacto en efectivo, envuelto en una servilleta. Lo poco que se ha llegado a saber es por comentarios sueltos, que trabaja con famosos, que le hacen encargos cuando necesitan cerrar ciclos o deshacerse de ciertas energías, que lo llaman cuando las cosas se ponen feas, cuando el éxito se empieza a ir, y que cobra caro, muy caro, pero dicen que nunca falla. Y luego está el otro, un cliente fijo. Viene de parte de una cadena de restaurantes, una de esas grandes con franquicias en todos lados. Son ellos los que siempre piden al más fresco. Siempre lo reciben en una hielera profesional, de esas que se usan para transportar cortes finos, en una sucursal que tienen cerca del Ángel. Una vez este sujeto preguntó, no porque no supiera, pero quería confirmarlo. Le dijeron que era parte de un ritual, que lo hacían para que las ventas se mantuvieran. Una recomendación: no comas carne el primer viernes de cada mes, en ningún lado. Esta historia la contaba mi papá. Su primo renunció 15 días después de que se enteró de lo que hacían con los cuerpos. Mi papá lo buscó para ver cómo estaba y entonces fue que él le contó esto que le pasó. Lo estuvo viendo de menos una vez a la semana, sin embargo, un día le avisaron que se había quitado la vida. Mi papá siempre remata esta historia diciendo que este tipo de tratos o de negocios se hacen con el diablo, aunque no sea él mismo quien se presenta a estrechar tu mano, a darte los papeles a firmar.
Es la gente que se atreve a hacer estas cosas. Ellos son el diablo y de esas personas te debes cuidar, porque tu alma va a estar comprometida por más dinero que te ofrezcan. Te escucho desde España. Me gusta mucho lo que cuentas de México. Desde hace tiempo tenía ganas de contarte algunas de las cosas que viví cuando trabajaba en un hotel en Inglaterra. Fueron unos años raros. Ocurrió incluso antes de la inauguración oficial del sitio. Era un hotel que parecía nuevo, aunque no se veía moderno. Era más, ¿cómo decirlo?, más londinense. Estaba en una calle gris con todos los edificios de color blanco, en una zona donde los hoteles no tienen nombre en inglés, sino placas doradas con letras cursivas y cortinas pesadas que nunca se abren. El dueño era un hombre de Pakistán, muy amable al principio, siempre con el móvil en la mano y un fuerte olor a colonia barata. Todo el personal éramos recién llegados o gente que no tenía papeles en regla. Había gente de Rumania, de Bangladesh, un chico senegalés que hablaba 5 idiomas, varias mujeres de Polonia y yo que venía con mi inglés escolar y muchas ganas de salir de casa. La apertura oficial del hotel era en 2 semanas, pero ya nos habían metido a trabajar, a limpiar, a organizar habitaciones, probar las cerraduras electrónicas, todo. Fue durante esos días de preparación que ocurrió. Días antes de la inauguración llegó un documento y clausuraron temporalmente el hotel. Al parecer hubo una inspección y detectaron problemas con los sistemas contra incendios, algo bastante común en edificios remodelados, salidas de emergencia mal señalizadas, extintores caducados, detectores que no cumplían con la normativa británica. Nada demasiado grave, pero suficiente para cerrar unos días y dar el susto. Mandaron a casi todos a casa, camareros, recepcionistas, personal de mantenimiento. Todos fuera, pero a mí me dejaron. A mí, el guardia de seguridad y a un par de muchachas de Polonia que se encargaban de mantener limpias de polvo las habitaciones. Ellas no hablaban bien inglés, apenas lo básico. La comunicación era con gestos, palabras sueltas, algún traductor en el móvil. Una mañana, una de ellas me llamó con cara rara, como quien no sabe si se ha metido donde no debía. Me pidió que la acompañara a ver algo. Era una de las habitaciones del ala izquierda, la del número 46. Esa habitación no estaba bien construida. Algo en la distribución no cuadraba. El baño quedaba raro, como encajado a la fuerza. Pero lo que nos llamó la atención fue otra cosa. Resulta que por las costumbres religiosas del dueño, algo que él recalcaba con mucho orgullo, todas las habitaciones debían estar orientadas de forma que el huésped pudiera rezar mirando hacia la Meca. Él lo había encargado así, especialmente en las habitaciones de los pisos superiores, donde pensaba alojar a los clientes importantes. Y esa habitación, por más que uno midiera y tratara de justificar con planos, estaba orientada al revés, como si la hubiesen girado a propósito. El hotel no había sido construido de cero, solo remodelaron un edificio que llevaba décadas abandonado.
Mucho antes ya había sido un hotel, uno que recibía en su mayoría a turistas de Medio Oriente. En la habitación 46 nos esperaba la otra chica de Polonia. Estaba de pie, quieta, no se movía ni un milímetro. Había algo en ella que resultaba profundamente inquietante. Tenía el cuello torcido y la cabeza caída hacia atrás, apoyada sobre la parte alta de la espalda de una forma antinatural, rompiendo ese límite silencioso que tenemos todos, el que mantiene al cuerpo dentro de lo soportable. La escena era espantosa, no porque hubiese sangre ni gritos, sino por la posición absurda de su cuerpo. Y lo más extraño, parecía completamente consciente. Nos miraba, fija, sin parpadear. Intentaba decirme algo, movía los labios, pero no conseguía formar palabras del todo. Yo necesitaba concentrarme para entenderla. Ya de por sí su inglés era limitado, pero en ese momento había algo más, como si las palabras no llegaran bien desde su garganta. Y claro, la garganta estaba completamente torcida. Señaló hacia la pared. La otra chica, la que me había llamado, también se volvió lentamente hacia ese mismo punto, como si hubiese escuchado algo. Se incorporó con movimientos torpes, como si tuviera el cuerpo entumecido, y señaló también. Era eso lo que querían mostrarme, una grieta en la pared, fina, irregular, al nivel del suelo, justo donde terminaba el rodapié. A primera vista no parecía nada, pero dentro de esa grieta, apenas visible entre la sombra y el yeso, había un par de ojos, fijos, oscuros, observándolas, observándome. Una de ellas dijo algo en su idioma que no entendí, pero las dos se echaron a reír. Fue una risa rara, no de alivio ni de burla. Sonaba como nerviosa, como si se estuvieran riendo para no llorar. Justo en ese momento, la habitación crujió. No por las tuberías ni por la madera, fue algo más seco, algo en la estructura. Espantado me fui de ahí, bajé a recepción. Al poco rato me entró una llamada. Era el chico que debía relevarme para el turno de la noche. Nos llevábamos bien, me dijo que no iba a poder llegar, pero no sonó como una excusa. Me llamó para ver qué podíamos hacer. No me pidió directamente que me quedara, solo lo dejó caer como si esperara que yo decidiera. Le dije que no había problema, me quedaba. Total, no había que hacer rondas ni levantar reportes, solo asegurarme de que nadie se colara al hotel. Las cámaras aún no estaban instaladas, pero el sistema eléctrico ya funcionaba y las líneas telefónicas internas también. Todo lo demás era esperar. Las chicas de limpieza ya se habían ido. Esa noche me quedé solo. Cené algo rápido y me eché un rato en uno de los sillones del área común, donde aún olía a pintura. Me quedé dormido. Entrada la madrugada, sonó el teléfono de recepción. No sonó una vez ni dos, no paraba. Me costó unos segundos reaccionar. Pensaba que lo estaba soñando, pero seguía ahí, vibrante, constante. Me levanté medio desorientado, pensando que podía ser mi jefe.
Quizás se había enterado de que Faruk no vendría y quería confirmarlo conmigo. Miré el visor, era una llamada interna de una habitación del ala izquierda. La 46. Me quedé quieto intentando asimilarlo. Una llamada desde la 46 a esas horas, con las puertas cerradas, sin huéspedes, sin personal. ¿Había alguien ahí? ¿Alguna de las empleadas de limpieza que se había quedado por error? ¿Un fallo en el sistema telefónico? Eran las 3 de la madrugada y la llamada seguía. Contesté. En la línea había una voz de hombre. Hablaba en Lashkari, que era el mismo idioma del patrón. Era un tono bajo, como si estuviese hablando desde muy lejos, pero sin eco. Intenté responderle en inglés, luego en español, incluso probé con francés. Nada. La persona al otro lado seguía hablando en su idioma como si yo no existiera. De pronto, sin previo aviso, empezó a reírse. Definitivamente era una risa burlona, aunque no estoy seguro de que fuera dirigida a mí. Después de eso, la llamada se colgó. Me quedé sentado junto al teléfono sin moverme, con la espalda rígida y los pies bien apoyados en el suelo. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio tenso que parecía contener algo detrás, como cuando sabes que una puerta cerrada no es suficiente para mantenerte a salvo. Al cabo de unos minutos empecé a oír ruidos por todo el edificio. Primero suaves, luego más claros. Arriba, en el cuarto piso, se escuchaban cortinas siendo corridas con fuerza una y otra vez. No como cuando se abren para dejar pasar la luz, sino como si alguien las moviera nervioso, rápido, como quien busca ocultarse o mirar. Después, los grifos de las duchas, uno, luego otro, el agua golpeando las baldosas. Unas puertas se abrían, otras se cerraban, como si las habitaciones estuviesen llenas, pero yo estaba completamente solo. No me atreví a subir, no por cobardía, fue más bien un instinto, como si intuyera que algo me estuviera diciendo que no era buena idea ir a ver. De pronto, igual que empezó, todo se detuvo. Silencio absoluto. Ningún sonido, ni pasos, ni agua, solo el zumbido leve del sistema eléctrico. Así pasaron las horas. A las 7 en punto debería llegar el supuesto relevo. Otra vez me tocaba a mí. Llegaron 2 personas, un hombre y una mujer. Todavía me acuerdo de ellos. Él era sobrino del dueño, un chaval delgado con barba recortada y oliendo demasiado a colonia. Venía a conectar las computadoras de recepción, instalar los programas y dejar listo el sistema para el día de apertura. Ella estaba ahí para tareas más laboriosas, sacudir el polvo de los muebles del vestíbulo y fregar unas cacerolas que se habían usado el día anterior durante unas pruebas de cocina. Estábamos hablando tranquilamente, sin mucha prisa. Les conté, sin entrar en detalles, que en la madrugada había recibido una llamada extraña y que cosas allá arriba se habían movido solas. El sobrino sonrió con condescendencia, como si creyera que le estaba tomando el pelo.
Justo entonces se oyeron ruidos arriba. Al momento en que ambos voltearon, les dije que no había nadie. En el piso de arriba, alguien estaba empujando el carrito metálico donde se transportan los alimentos. No teníamos servicio de habitaciones aún, ni huéspedes como has de recordar. Me es necesario hacer notar que esos carritos no debían estar en uso. Además, según me habían explicado, en la cultura de mi ex jefe no se permitía dejar comida sin bendecir si iba a permanecer fuera de la cocina durante más de unos minutos. Por eso, durante las pruebas del hotel, nadie utilizaba los carritos salvo en presencia del encargado. Sin embargo, ahí estaba, rodando. Un sonido grave con ruedas mal alineadas. Luego el ruido de las puertas del ascensor cerrándose. El ascensor estaba en la planta baja. Yo lo había visto, nadie lo había pedido, pero subió. Alguien o algo lo llamó desde arriba. El visor digital del ascensor marcó el 4º piso. Se detuvo ahí, las puertas se abrieron, yo no me moví. Sabía lo que eso significaba, la habitación 46. Di un paso hacia el vestíbulo sin hacer ruido. El suelo todavía olía a barniz fresco. Me acerqué al panel del ascensor justo cuando empezó a descender. Del 4º al 3º, luego al 2º, al 1º, hasta que llegó a la G, planta baja. Las puertas se abrieron lentamente y entonces lo vi. El carrito de la comida saliendo, empujado por nadie. El carrito avanzó unos metros hacia nosotros y se detuvo. No fue el sonido lo que más nos impactó, sino el olor. Era un hedor espeso, casi táctil, como si alguien estuviera devolviendo un festín olvidado a medio descomponer, conservado durante semanas en la oscuridad. Una mezcla entre carne podrida y grasa rancia, con ese fondo metálico que solo tiene lo muerto cuando todavía no está del todo seco. Imran, el sobrino del dueño, frunció el ceño, dio un paso al frente y se acercó con cautela. El carrito traía un plato grande de porcelana blanca, de los que no habíamos usado todavía. Encima un domo metálico como los que se usan para cubrir comidas elegantes en restaurantes caros. Imran estiró la mano, dudó un segundo, luego levantó el domo. Una cabeza de cerdo, rosada, sin sangre, como servida con esmero. La reacción fue inmediata. Imran se echó hacia atrás, soltó una especie de maldición en su idioma y golpeó el carrito sin querer. Detrás, desde la cocina, se escuchó un grito agudo, corto, como de alguien que se había quemado o visto algo imposible. Corrimos. La puerta del horno industrial estaba abierta. Dentro, encogida entre las bandejas, había una persona, o algo con la forma de una persona. No se movía del todo, pero hablaba. Susurraba en un idioma que no entendí. Imran lo miró, palideció y murmuró algo que no supe si era una oración o una advertencia. Luego me miró y con los ojos muy abiertos simplemente dijo: «Es un jinn».
Yo no sabía qué decir, ni siquiera sabía si lo que estaba viendo era real. Todo tenía ese brillo extraño de las cosas que uno ve justo antes de desmayarse. La cabeza de cerdo, el olor, el carrito avanzando por sí solo, y ahora eso. No reaccioné, no por falta de valor, sino porque algo dentro de mí sabía que moverse demasiado era una mala idea. Como si levantar la voz o dar un paso en falso pudiera empeorarlo todo. Imran seguía quieto, con los labios apretados y el rostro tenso. Parecía que reconocía lo que tenía adelante. Parecía que no era la primera vez que veía algo así. Eso me dio más miedo que la cosa en el horno. Yo no creía en nada, nunca he creído. Pero en ese momento, con ese olor todavía en el aire y el silencio pesado de la cocina sobre nosotros, supe que estábamos en un lugar donde las reglas normales ya no servían. Imran sacó el móvil temblando y llamó a su tío. No le explicó mucho, solo le dijo que viniera. El hombre llegó en tiempo récord, como si ya hubiera estado en camino. Entró directo, sin saludar, no nos preguntó qué había pasado. No se fijó en el carrito ni en el horno. Lo primero que dijo, con la voz seca y los ojos encendidos, fue: ¿quién abrió la habitación 46? Me quedé helado. Le respondí que las chicas de Polonia habían estado barriendo ahí, que me habían llamado para enseñarme una grieta en la pared. Entonces bajó la mirada, respiró hondo y dijo: esa era la razón, lo que sea que hay ahí no quiere ser molestado. Todas las personas de limpieza tenían la instrucción de no entrar. Jamás, aunque vieran polvo, aunque oliera raro, aunque escucharan cosas. No supe qué contestar. Yo no había recibido esa instrucción, tal vez porque no era parte del equipo fijo, o tal vez porque no me correspondía saberlo. Las dos chicas de Polonia no volvieron al hotel. Durante un par de días pensé que se habían marchado por miedo. Incluso me sentí culpable, creyendo que alguien les había dicho que el dueño estaba enfadado con ellas porque las acusé, pero no fue así. Una semana después nos enteramos de que habían tenido un accidente espeluznante en una calle no muy lejos del hotel. Un autobús, las 2 de noche. No hubo testigos, pero los detalles, los que contaron después, no son el tipo de cosas que uno se atreve a repetir en voz alta. El dueño no perdió tiempo. A los pocos días consiguió que viniera un imam, alguien de su confianza con autoridad y experiencia en ese tipo de cosas. No era un espectáculo, no era para asustar a nadie, era algo serio. Ese día encendieron de aquel incienso que deja el aire denso durante horas. Se recitaron versos del Corán, fragmentos concretos contra el mal y las presencias invisibles. Se oyeron plegarias suaves repetidas en voz baja y al terminar sellaron la puerta de la habitación 46 con hojas impresas del Corán pegadas en los marcos y sobre el pomo como una advertencia o una protección o ambas. Yo no estuve presente, no me llamaron y lo agradecí. Cuando volví a mis tareas habituales, lo supe sin que nadie me dijera nada. El aire seguía oliendo a incienso y el ambiente había cambiado. A partir de entonces nos lo dijeron con claridad a todos. La habitación 46 estaba prohibida. Nadie debía entrar.
En el tiempo que trabajé ahí, te juro que no volvió a pasar nada paranormal, ninguna sombra, ningún susurro, ningún carrito. Nunca nadie volvió a abrir esa recámara y nadie quiso volver a hablar del tema. Lo único que seguía ocurriendo era el teléfono. Siempre en la noche, siempre a la misma hora. Una llamada interna proveniente de la habitación 46. Ya nadie la contestaba, pero el timbre sonaba igual, como si supiera que estábamos ahí. El dueño dijo que no se debía responder, que eso era abrir la puerta de nuevo. Un día, por curiosidad, le pregunté al sobrino del dueño si alguien sabía qué decía aquella voz en el teléfono. Bajó la mirada, suspiró y dijo que sí. ¿Y qué decía?, le pregunté un poco desesperado. Tardó unos segundos en contestar, luego con la voz muy baja me dijo: «Todavía estoy aquí dentro y algún día voy a salir».